Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Herrera Prieto, estudio en el Tecnológico Nacional de México. El motivo de este video es para explicar unos ejemplos y ejercicios de la unidad 2, correlación y regresión, de la materia Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Sin más, vamos a ver. Capítulo 10. Correlación y regresión. Este capítulo presenta métodos para determinar si existe una correlación o asociación entre dos variables y si la correlación es lineal. En el caso de las correlaciones lineales podemos identificar la ecuación que se ajusta mejor a los datos y podemos utilizar esa ecuación para predecir el valor de una variable a partir del valor de la otra variable. 10.2. Correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R son: el valor R siempre es entre menos 1 y 1, es decir, R es mayor o igual a menos 1, menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y, intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ahora, después de ver algunos conceptos, vamos a lo que es el ejemplo. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Questionnaire in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Bueno, ahorita vamos a ver esto en lo que es Minitab. Aquí ya lo tengo resuelto, pero vamos a mostrar cómo se llegó a esto. Aquí tenemos los datos y estos datos yo ya los tengo previamente cargados aquí en Minitab. No esperamos que cargue. Ok. Para ver lo que nos pide el problema, nos tenemos que ir a la pestaña de estadísticas, estadísticas básicas, y nos vamos a correlación. Y aquí simplemente vamos a seleccionar nuestras dos columnas. En este caso no importa el orden, solamente tenemos que seleccionarlas. Y pues aquí pues, el método vamos a dejarlo así tal cual, correlación de Pearson, y esto lo vamos a ver marcado. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos la correlación de Pearson, que podemos ver está muy cerca al valor de 0 y el valor de P que nos arroja es de 0.62. Si bien el problema no nos indica el nivel de confianza, podemos usar el nivel de confianza más común, que es el 95%, por lo que su nivel de significancia sería de 0.05. Y para que nuestra hipótesis alternativa sea válida,
nuestro valor de P tiene que ser menor al valor de ese nivel de significancia. En este caso, pues como podemos ver, el valor de P es de 0.62. Es mayor a ese 0.05 del nivel de significancia. Por lo tanto, podemos concluir que no tenemos la evidencia suficiente para negar la hipótesis nula y afirmar la hipótesis alternativa. Entonces, como podemos ver, aquí yo ya lo puse tal cual, lo que acabo de mencionar. El valor de P obtenido es mayor al nivel de significancia, por lo que podemos concluir que no tenemos los datos necesarios para rechazar la hipótesis nula. Y para la segunda pregunta, ¿pasa que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Pues al no tener la evidencia suficiente, no podemos afirmar o negar esto. Y pues también para verlo de una forma más gráfica, podemos irnos aquí a lo que es gráfica de dispersión con regresión, y la variable X sería el tamaño del cerebro, mientras que nuestra variable Y sería el coeficiente intelectual. Esto lo dejamos tal cual, vamos a aceptar, y pues ya nos arroja una gráfica y pues podemos ver que los valores todos están muy dispersos, no siguen un patrón similar entre sí, sino que están todas dispersas, con lo que podemos ver de una forma más visual que pues no, esto no se cumple. Muy bien, entonces terminando el ejemplo, vámonos al ejercicio, el cual nos dice: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón del CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años según datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Bueno, pues para eso vamos de nuevo a Minitab. Aquí yo ya tengo guardada la tabla para no perder tiempo pasándola limpio. Nomás esperamos a que se abra y listo. Y pues al igual que con el ejemplo, nos vamos a estadísticas básicas, y nos vamos a correlación. Marcamos las dos columnas sin ningún orden aparente. Vamos a aceptar. Y pues aquí ya tenemos la correlación de Pearson. Aquí pues podemos ver el valor de P, que es 0.001. Al igual que en el caso del ejemplo, no nos da un nivel de confianza. Entonces, eso significa que vamos a utilizar el nivel de confianza de 95, que es el más comúnmente usado. Eso significa que nuestro nivel de significancia va a ser de 0.05. Y como podemos ver, nuestro valor P es menor al valor de nuestro nivel de significancia. Por lo tanto, podemos negar nuestra hipótesis nula de que no hay correlación, y podemos decir que la hipótesis alternativa es de que sí hay correlación entre las dos variables. En este caso sería una correlación positiva, ya que está más cerca al valor del 1 positivo. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos una correlación positiva significa que cuando una de nuestras variables aumenta, la otra también va a aumentar. De lo contrario, si fuera una correlación negativa, cuando una aumenta, la otra va a disminuir. Y pues para verlo de una forma más gráfica, vamos a gráfica de dispersión, con regresión, aceptar. Y pues como dije, sería temperatura y el CO2. Vamos a aceptar. Y pues como podemos ver, la gráfica va en incremento. Y pues sí, los valores no están tan dispersos como en el caso del ejemplo, que estaban totalmente dispersos y no tenían ningún sentido de la disposición de los puntos. En este caso, pues sí tienen sentido.
Y pues eso mismo lo puse aquí mismo en el documento Word. Lo que les dije, el valor de P obtenido es menor al nivel de significancia, por lo tanto la hipótesis nula es incorrecta. Existe una correlación positiva, es decir, si aumenta la cantidad de CO2 en la Tierra, también aumenta la temperatura, que es lo que les mencioné ahorita. Ya lo podemos cerrar. Y pues vamos al siguiente. 10.3. Regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Esta ecuación sería y igual a b0 más b1 de x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo en la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a y observada menos la y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x e y una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Ejemplo. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Bueno, por eso nos vamos de nuevo a Minitab. Aquí yo ya tengo guardada la tabla. Muy bien, ya cargó. Entonces nos vamos a la pestaña de estadísticas, regresión, y nos vamos a gráfica de línea ajustada. Aquí es el valor sería x, si no me equivoco sería el valor de y la edad sería y. Ok, almacenamiento, esto lo dejamos tal cual. Opciones, el nivel de confianza no nos da el problema, así que lo vamos a dejar tal cual, 95. Y en las gráficas aquí vamos a seleccionar 4 en 1. Vamos a aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos. Pero aquí yo me equivoqué. Los valores los tomé al revés. Era regresión, gráfica de línea ajustada. Aquí en el valor de y tiene que ser el tamaño de la cintura. Y en el valor de x tiene que ser la edad del hombre. Ok, vamos otra vez. Otro en uno, le damos a aceptar. Ok, zip. Esta es la que nos tenía que dar. Y lo que nos pide el problema es
Terminar la ecuación de regresión. Ok, la ecuación de regresión no está aquí en esta gráfica, la cual es tamaño de cintura por centímetro de hombre es igual a 59.64 más 0.6259, esto por la edad del hombre. Con esto podemos calcular la cintura en centímetros de un hombre. Eso vendría siendo nuestra ecuación de regresión. La gráfica de residuos es esta otra que nos está mostrando aquí, la que nos muestra pues el histograma, los ajustes, la gráfica de probabilidad normal, y pues aquí vemos cómo se relaciona esto. De hecho, pues para ver que se cumple esto, podemos hacer lo del tema anterior, la correlación. Para eso nos vamos a estadística básica y correlación. Seleccionamos las dos columnas, le damos a aceptar y pues como podemos ver nuestro valor de P es menor a 0.05, que es el valor de nuestro nivel de significancia, que como el problema no nos da, nosotros tomamos el valor de confianza de 95%. Entonces pues con esto pues podemos ver que si hay una correlación y pues podemos ver pues lo que miramos aquí en esta gráfica, que si hay correlación entre las variables. Y pues con eso podemos sacar ya lo de la ecuación de regresión, la cual pues ya la obtuvimos. Y lo siguiente que nos pide es, nos pide predecir los datos de un hombre a la edad de 20, 40 y 60. Aquí yo ya lo tengo, pero pues para mostrar que sí es, vamos a ver la calculadora. Ok. Y pues nos dice que multipliquemos 0.6259 por un hombre de edad de 20. Ok, listo. Y le tenemos que sumar 59.64. Entonces igual a 72.158 centímetros. Esto será el tamaño de la cintura en centímetros del hombre a la edad de 20 años. Es un aproximado, calculado con la ecuación de regresión que obtuvimos de esos ejemplos. Y pues aquí ya lo tengo, miren, 72.158. Vamos a ver la edad de 40 años. ¿Es 40? Sí, 40 años. Borramos esto y ponemos 0.62. Me equivoqué. 0.62.59. Esto multiplicado por la edad del hombre, que es de 40. Esto nos da igual a 25 más los 59.64. Y nos da como resultado que a la edad de 40 años la cintura de este hombre va a ser de 84.676 centímetros. Y por último, a la edad de 60 años, multiplicamos 0.6259. Esto multiplicado por un hombre de 60. Esto es igual. Se le suma el 59.64. Y esto nos da que a la edad de 60 años el tamaño de su cintura en centímetros será aproximadamente de 97.194. Y pues como ven, esto es lo que concluye en el problema. Aquí ya está con la gráfica, la ecuación, el valor de P que obtuvimos. Y pues acá abajo puse las gráficas de dispersión. Así que vámonos al siguiente problema. Esto de acá pues ya lo puedo cerrar. Dice el ejercicio: a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de
18, 36 y 54 años. Muy bien, entonces nos vamos a Minitab y ya tengo los datos de dicha tabla. Okay, aquí ya tengo los datos cargados. Entonces nos vamos a estadísticas, estadística básica, correlación y seleccionamos las dos columnas. Esto para primero ver si se puede negar la hipótesis nula. Y pues como podemos ver, el valor de P es de 0.00. El Minitab nos muestra nomás lo que son 3 décimas, pero pues el valor va a estar más chico que el de nivel de significancia, que es de 0.05. Entonces podemos confirmar nuestra hipótesis alterna, que dice que hay una correlación entre dichos valores. Y con eso dicho, vamos ahora sí a lo que nos pide el problema. Vamos a la pestaña estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Ok. Primero era en yes la cintura, si no me equivoco. Y en el columna 1 sería la edad. Ok. Le vamos a aceptar. Y pues aquí tenemos las gráficas que obtuve acá. Aquí tenemos el valor de P y aquí tengo la gráfica con nuestra ecuación de regresión, que como podemos ver coincide con lo que acabo de sacar. Nuestra ecuación de regresión vendría siendo la cintura en centímetros de las mujeres es igual a 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Ok. Nada más que aquí me faltó, para que nos diera también las gráficas de dispersión, hacer algo. Así que nos vamos otra vez. Y aquí dejamos todo tal cual, nomás en gráficas seleccionamos 4 números. Y le damos a aceptar. Y ahora sí, ya nos da lo que son las gráficas de dispersión, que es lo que nos pide, lo segundo que nos pide el problema. Ya tenemos aquí la ecuación de regresión y acabamos de obtener las gráficas de dispersión. Entonces, lo que nos falta es la predicción en base a estos datos de una mujer a la edad de 18, 36 y 54 años. Entonces, nos vamos a la calculadora. Y con estos datos sacamos esto. Entonces, es 0.8095 multiplicado por 18. Esto es igual a 14. Esto lo sumamos, el 54.12. Y nos da como resultado que a la edad de 18 el tamaño de su cintura en centímetros sería aproximadamente de 68.69 centímetros. Y pues sí, es lo que obtuve acá, 68 centímetros. Ahora vamos a la mujer de 36 años. Entonces es 0.8095. Esto multiplicado por la edad, que es de 36. Sí, 36. Esto nos da igual a 29.14. A eso le sumamos los 54.12. Y pues aquí está, nos dice que a la edad de 36 años el tamaño de su cintura en centímetros será de aproximadamente 83.26 centímetros. Y por último nos pide la edad de 54 años. Entonces, ya 54 por el 0.8095. Esto es igual a 43. A eso le sumamos el 54.12. Nos da como resultado 97.83 centímetros, que es lo que va a medir su cintura a la edad de 54 años aproximadamente. Y pues eso es lo que coloqué en el documento, como podemos observar, junto con sus gráficas de dispersión. Entonces, veamos al siguiente tema.
10.4 Variación e intervalos de predicción. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y. La desviación total de XY es la distancia vertical y Y mostrada y Y especificada, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y mostrada. La desviación explicada es la desviación vertical Y menos Y, que es la distancia entre el valor predicho Y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y especificada. La desviación sin explicar es la desviación vertical Y menos Y especificada, que es la distancia vertical entre el punto X e Y, y la recta de regresión. La distancia Y menos Y especificada también se conoce como residuo. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X e Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Aquí podemos ver la fórmula. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada sobre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Y por último, el error estándar de la estimación, denotado como con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ahora sí, después de ver estos pequeños conceptos, vamos al ejemplo. Ok. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, en millas por sobre galón. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carrera? 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, aquí ya tengo las respuestas, pero vamos a resolverlo en Minitab. Esto pues ya no lo ocupo. Así que vamos a abrir la tabla de este problema, que es el ejemplo del 10.4. Bueno, aquí pues ya tenemos la tabla ya cargada. Vámonos a resolverlo por partes. El primer inciso nos dice que determinemos el valor del coeficiente de correlación lineal. Para eso nos vamos a estadísticas básicas, y nos vamos a correlación. Y seleccionamos los dos datos que nos pide el problema. En este caso es el peso y el consumo. Ok, entonces seleccionamos el peso en libras
y carretera millas por galón. Esos son los dos valores que nos interesan. Le damos a aceptar y pues aquí ya nos da lo que es la correlación, que es de menos 0.806 y tenemos un valor de P de 0.00, lo que significa que es menor a nuestro nivel de significancia, por lo que podemos afirmar que nuestra hipótesis alterna se cumple, la cual dice que vamos a tener una correlación entre las dos variables. En este caso, como podemos ver, la correlación de Pearson es negativa, ya que está más cerca al valor de menos 1. ¿Qué significa esto? Eso significa que si un valor aumenta, el otro va a disminuir. Y pues vamos al documento. Esto es lo que contesta en el punto 1. La correlación lineal pues es la de menos 0.806. Esa es nuestra respuesta para el primer inciso. Y pues ahí mismo tenemos la respuesta para el inciso 2. Que pues sí, existe lo que les acabo de decir. Existe la evidencia suficiente ya que el valor de P obtenido es de 0.00, el cual es menor al nivel de significancia, que es de 0.05, con lo cual podemos rechazar la hipótesis nula y afirmar la hipótesis alterna que plantea que sí hay una correlación lineal. Ok, entonces vamos al punto 3, que es qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse con la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Bueno, pues para eso nos vamos a la pestaña estadísticas, regresión, regresión de nuevo y ajustar modelo de regresión. Para nuestra respuesta vamos a tener como los galones por millas, bueno, las millas por galón, y nuestros predictores continuos va a ser el peso en libras. Esto lo dejamos así, opciones lo dejamos así, lo dejamos así, las gráficas vamos a poner las 4 en 1 para que nos den las gráficas de dispersión. Y pues con eso sería todo. Vamos a aceptar. Y pues aquí están las gráficas de dispersión, que el problema no lo pide, pero pues igual aquí está para verlo de una forma más gráfica. Ok. Y pues a lo que nos interesa está acá. Para el porcentaje que nos interesa, pues está aquí en el resumen del modelo. Nos pedía qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse. Ok, pues ese porcentaje sería este, el 63.86%. Ese sería el resultado que se puede explicar con la ecuación de correlación. Y es lo que tengo acá. 63.86 y pues acá 63.86. Luego el inciso 4 nos dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Ok, esto lo podemos sacar con la ecuación de con la ecuación que hemos obtenido. Está acá. La ecuación de regresión está aquí. Pero como el siguiente inciso nos pide otro valor que podemos sacar junto con esta fórmula, pues vamos a hacerlo pues, por minita en vez de usar la calculadora. Para eso nos vamos a estadísticas, regresión, regresión otra vez y nos vamos aquí a predecir. Aquí pues ya tenemos lo que nos pide, el valor de Y. Esto. Ok. Aquí pues seleccionamos el valor que nos pide, que en este caso es para un carro de 4.000 libras. Pues las opciones y todo lo demás pues los dejamos así. El nivel de confianza lo vamos a dejar en 95. Entonces le damos en aceptar. Y pues aquí ya nos da el valor que queremos. Para un auto de 4.000 libras, el rendimiento va a ser de 27.027 millas por galón. Y lo cual pues podemos ver, aquí ya lo tengo puesto, es de 27.027 millas por galón. Y como dije, con eso mismo que hicimos, contestamos el inciso 5.
el cual nos dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Eso lo podemos ver aquí. Aquí nos dice el valor de que comienza de 95, pues aquí está nuestro intervalo, que es de 22.43 a 31.62. Y con eso quedaría resuelto el problema. Podemos ver aquí qué es lo que coloqué también. Y si lo queremos ver con el asistente, también se puede obtener. Nos vamos a regresión. Regresión simple. La columna Y va a ser millas por galón y el líquido ser peso en libras. Y pues quedamos una gráfica lineal. Nuestro nivel de significancia va a ser de 0.05. Y pues aquí tenemos, nos da varias gráficas que nos dieron el de dispersión, pero pues vamos a analizar ahorita de momento esta. Aquí pues podemos ver la ecuación de regresión, que es la que teníamos previamente. Y pues aquí tenemos lo que les dije en el punto 2, que, bueno, mejor dicho en el punto 1, que como es una correlación lineal que se acerca al menos 1, vamos a tener una correlación negativa, de que si un valor aumenta, el otro va a disminuir. Y pues básicamente pues lo otro pues nos muestra lo que son las gráficas de dispersión. Por si uno quiere verlo de forma más gráfica y un poquito más detallada. Entonces vámonos al siguiente problema. Ejercicio. Suponga que tiene valores variados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación entre la estatura de los hombres a su peso? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación de intervalo de predicción del 95%. Pues al igual que el problema anterior, esto pues ya lo cierro. Abrimos la tabla de este ejercicio. Esperamos que cargue. Está, ya cargó. Ahora sí, pues nos vamos al primer punto que nos pide la correlación. Para eso nos vamos a estadísticas básicas, correlación. Y pues los datos que nos interesan en este caso serían el de la estatura y el del peso, si no me equivoco. Sí, la estatura y el peso. Ok, lo seleccionamos y le damos a aceptar. Bueno, pues aquí tenemos lo que es la correlación de Pearson. El valor de la correlación es una correlación positiva, ya que está más cerca al valor de 1 positivo. Es de 0.522, lo cual pues lo tengo ya marcado aquí. Y eso significa que si un valor aumenta, el otro también debe aumentar. Y el segundo punto, pues ya también lo constatamos haciendo eso. Con el valor de P, el valor de P es de 0.001. Nuestro nivel de significancia es de 0.05. Este valor de P es menor al nivel de significancia, por lo que podemos rechazar la hipótesis nula y afirmar la hipótesis alternativa de que hay una correlación entre estas dos variables, que pues, como dije anteriormente, es una correlación positiva, ya que ese 0.522 se acerca al 1 positivo. Y es lo que coloqué acá. Entonces vámonos al punto 3, que nos pide el porcentaje de la variación total. Para eso nos vamos a estadísticas, regresión, ajustar el modelo de regresión. La respuesta en este caso pues sería
pues el peso. Entonces el peso sería nuestra respuesta, nuestra variable y, y la estatura sería nuestra variable x. Pues en gráficas nomás seleccionamos los 4 en 1 para que nos dé las gráficas de dispersión. El problema no lo pide, pero pues igual, pues para tener algo más gráfico, ¿no? Aquí lo tenemos, el histograma, la gráfica de probabilidad normal. Y pues vemos que es todos siguen un patrón positivo. Entonces, el valor que nos interesa está acá. ¿Cuál es el porcentaje? Que en este caso el porcentaje que nos interesa sería este de 25.36. Ese es el porcentaje que hay entre la relación del peso y la correlación de la estatura de los hombres. Y pues con eso terminamos el punto 3. Vamos al punto 4. Yo voy a mostrar la respuesta del 3. Aquí está 25.36. El punto 4 nos dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Como lo dije en el ejemplo, eso se puede sacar con la ecuación de regresión, pero como el punto 5 también ocupamos esto, vamos a resolver los dos en el mismo procedimiento con Minitab. Para eso nos vamos a estadísticas, regresión, regresión y predecir. El problema nos dice para la estatura de 70 pulgadas. Entonces lo dejamos así. En las opciones pues tenemos que el nivel de confianza es de 95, lo que nos pide el problema 5, el inciso 5, perdón. Y pues ya le damos a aceptar. Y pues con eso obtenemos la respuesta. Que para una persona de 70 pulgadas, el peso en libras sería aproximadamente de 180.131. Y pues como puedes ver, eso es lo que coloqué aquí en la respuesta. Y el intervalo vendría siendo, bueno, el intervalo para un nivel de confianza de 95 sería de 133.337 a 226.926. Y pues es lo que coloqué acá en el inciso 5. Y pues si quieren ver más a detalle todos los valores que nos da, pues nos podemos ir al asistente, regresión simple, lineal. La columna Y, pues en este caso va a ser el peso, y la columna X va a ser la estatura. Nuestro nivel de confianza pues va a ser de 95, así que pues, dejamos niveles de significancia de 0.05, le damos a aceptar. Y pues aquí ya vamos a obtener todos los valores, y pues como mencioné igual que el ejemplo, aquí podemos ver de una forma más gráfica de que pues nuestra correlación lineal es positiva al estar más cerca al valor positivo, y pues igualmente acá nos da la ecuación de regresión. Y pues acá pues hay más valores por si les llega a interesar, como la media y todo eso. Pero pues el programa no nos pide, así que lo dejamos hasta ahí. Hacemos esto. Y pues con eso terminamos esta sección. Nos vamos a la última. Regresión múltiple. Una ecuación regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación y de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y los lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Eso debe utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor P, seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Ok, ahora habiendo visto esas pequeñas definiciones, vamos al ejemplo. Ok. Dice, utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. Ok, y pues aquí vamos a esos datos, bueno, estos puntos que nos pide. Entonces vámonos al
problema, bueno, el ejemplo. 10.5. Esperemos que cargue. Bueno, ya teniendo abierto mi tab con los valores, vamos a ver qué nos pedía el problema. Determine la mejor ecuación de regresión. Para eso primero tenemos que poner todos los valores que nos dice. Para eso sería estadística, regresión, ajustar modelo de regresión. La respuesta es de combustible en carretera. Ok, el combustible es nuestra variable y nuestras otras variables van a ser el peso, longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Van a ser 5 variables. Entonces tenemos el peso, la longitud, el frenado, los cilindros y el desplazamiento. Las gráficas los ponemos 4 en 1, vamos a aceptar y le damos a aceptar. Ya que no nos da ningún nivel de confianza, vamos a dejar que viene por defecto, que es 95. Ok, esto no nos interesa de momento, así que para determinar cuáles son los valores que debemos tomar para la mejor ecuación de regresión, nos vamos a basar en el valor de P. Pero como podemos ver, el único valor que podría entrar dentro de la regla, que vendría siendo ser menor al nivel de significancia, vendría siendo el peso. Pero si dejo solamente el peso sería una ecuación lineal, o sea, solamente tendría una variable y pues el propósito de este ejemplo es tener más de una variable, por lo que vamos a eliminar dos de las más altas, de las que tengan el valor más alto en valor de P. En este caso vendría siendo el frenado y la longitud. Los cilindros también es alto, pero pues vamos a dejar para que sean 3 variables. Entonces, ya teniendo eso, vamos otra vez a estadística, regresión, ajustar modelo de regresión. Esto lo eliminamos. Y pues los que nos van a interesar va a ser el peso, los cilindros y el desplazamiento. Y pues le damos a aceptar. Y pues acá nos dan otra vez las gráficas de dispersión, pero pues no nos interesa. Lo que nos interesa es precisamente esto, la ecuación de regresión, la cual nos dice que es las millas por carretera por galón van a ser igual a 48.24 menos 0.0047 por el peso en libras más 0.259 por los cilindros menos 1.048 por el desplazamiento de la capacidad. Ok, pues aquí ya tenemos resuelto el primer inciso, que vendría siendo determinar la mejor ecuación de regresión. Como digo, se pudo haber eliminado ya sea el valor de cilindros porque era muy alto, pero pues como va a ser un análisis de o sea, de varias variables, pues entonces es mejor dejarle con más de una. Y pues aquí tengo la respuesta, que es la que les acabé de decir. Y pues el inciso 2 nos dice, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, tiene longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Ok, entonces, como para obtener la mejor ecuación de regresión quitamos los valores de la longitud y el frenado, pues solamente vamos a tomar el peso, los cilindros y el desplazamiento. Nos vamos de nuevo a Minitab, nos vamos a estadísticas, regresión y le ponemos en predecir. Y aquí está, ya nomás colocamos los valores que nos dice. El peso es de 4.000 libras. Ok, los cilindros nos dice que de 6 cilindros.
6 cilindros. Y el desplazamiento es de 1.5, no, 3.5. 3.5 de desplazamiento. Opciones. El nivel de confianza lo dejamos tal cual, así que vamos a aceptar. Y pues aquí ya nos da nuestra mejor predicción, que vendría siendo que va a ser de 27.32 millas por galón. Y como podemos ver, aquí ya es la respuesta que yo puse, 27.32 millas por galón, utilizando estas especificaciones en la ecuación. Y pues nos vamos al último punto, que dice: ¿qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en mejor ecuación de regresión? Pues nos vamos a Minitab, vamos a estadísticas, regresión, y nos vamos a la última opción, optimizador de respuesta. Y aquí pues la meta va a ser maximizar para obtener el mejor rendimiento. Las configuraciones pues las dejamos así tal cual y le damos aceptar. Y pues aquí obtenemos que para el mejor rendimiento vendría siendo para 36.22 millas por galón, y para eso ocupamos tener un carro con un peso de 2.595, 4 cilindros y de desplazamiento de 1.8. Y pues esto sería nuestra respuesta para el inciso 3, y con eso concluiríamos el ejercicio. Y de hecho esto es lo que tengo aquí. El peso en libras debe ser de 2.595, los cilindros de 4 y el desplazamiento de 1.80 para obtener el rendimiento máximo. Ok, entonces vámonos al siguiente ejercicio. Vamos a cerrar esta minitab. Ok. Dice: utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mayor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables: la predicción, la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Ok, entonces vamos a abrir el Minitab primero. Esperemos que cargue. Ok, listo. Entonces, para empezar, vamos a sacar la ecuación de regresión. Nuestro valor de Y nos dice que va a ser el colesterol. Entonces el colesterol y nuestras variables van a ser la edad, la estatura, el peso y el tamaño de cintura. Van a ser 4 variables: la edad, la estatura, el peso y la cintura. Ok, las gráficas igual vamos a poner las 4 en 1, aunque no nos lo pide, pues igual para tener una referencia de las gráficas de dispersión. Aquí está. Y pues nos vamos a lo que nos interesa para saber qué valores vamos a ser los que vamos a tomar. Pues aquí nos vamos a basar en el valor de P. Podemos ver que los únicos dos valores que cumplen con esto vendría siendo la cintura y la edad, ya que son valores de P que son menores al nivel de significancia. Entonces podemos eliminar lo que es el peso en libras y la estatura en pulgadas. Al igual que en el ejemplo, podría dejar solamente dos variables, que en este caso sería cintura y edad, y eliminar estas dos, lo que es el peso en libras y lo que es la estatura en pulgadas. Pero solamente voy a eliminar uno, que va a ser el peso en libras, que es un valor de P muy grande. Entonces vamos a obtener nuevamente la ecuación de regresión, esta vez sin tomar en cuenta el peso.
digo la cintura. Entonces para eso nos vamos a estadística, regresión, ajustar modelo de regresión. Y aquí vamos a quitar esto. Vamos a dejar el de edad, el de estatura y el de la cintura. Esas van a ser las tres variables que vamos a dejar. Vamos a aceptar. Y pues aquí ya vamos a obtener nuestra ecuación de regresión que nos interesa, donde el colesterol es igual a menos 417 más 9.51 por la edad, menos 10.26 por la estatura en pulgadas, más 12.95 por la cintura en centímetros. Ok, entonces esa es la respuesta del primer punto, que ya lo tengo puesto. Y para el segundo punto nos dice cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Pues en este caso vamos a tomar tres variables, ya que pues eliminamos una. Entonces para eso nos vamos a estadísticas, regresión, predecir. Y pues tenemos que, dice que la edad es de 40 años, la estatura de 70 pulgadas, me parece. Sí, 70 pulgadas. Y la cintura de 95 centímetros. Ok. 95 centímetros. En opciones, pues el nivel de confianza lo vamos a dejar así tal cual. Tal cual. Y pues aquí ya vamos a obtener el valor que nos interesa. Para esos valores que tenemos de la edad de 40 años, de estatura 70 pulgadas y 95 de cintura, su nivel de colesterol en miligramos va a ser de 476.591, el cual pues aquí ya lo tengo marcado, miligramos de colesterol. Y el tercer punto nos pide qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual de un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Para eso nos vamos a estadísticas, regresión, optimizador de respuesta. En el caso anterior de los carros nos pedía maximizar, en este caso nos pide un objetivo en concreto. Entonces en meta vamos a seleccionar un objetivo. En este caso nos pide que el sujeto tenga 150 miligramos de colesterol. Entonces con esto ya le damos a aceptar y nos va a dar el resultado más óptimo según nuestra ecuación de regresión. Aquí lo tenemos. Para que tenga un nivel de colesterol de 150, la persona debe ser de 17 años, tiene que tener una estatura aproximada de 61.30 pulgadas y de la cintura tiene que tener una anchura de 73 centímetros. Y pues con eso concluiríamos los ejercicios. Muchas gracias por su atención.